en simultáneo en Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos una primera hora con información compartida para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y para la provincia de Las Palmas, para la isla de Tenerife y para la isla de Gran Canaria en esta sintonía. Este espacio, este magazine que en tono informativo lanzamos a media mañana aquí a partir de las 11:05 en las dos emisoras de Capital Radio en Canarias. Les doy la cordial bienvenida en un comienzo de semana después de un finde en el que, bueno, pues hay luces y sombras, color, brío y lo contrario también. En tal caso, con respecto al deporte, ya saben ustedes que Carlos Alcaraz ayer ganaba un nuevo Grand Slam, el Roland Garros en París, pero la selección española metía la pata y no ganaba cuando tuvo todos los mimbres para hacer la sexta a su favor, para ganar. El error de colocar a Morata para tirar el penalti parece ser que, según reconoce el propio entrenador de la selección española, el seleccionador de la selección de España, fue un fallo suyo. Se echa a él la culpa, cuando quien realmente falló el penalti, prácticamente todo el mundo habla a voces de que lo fallaría. No se sabe por qué, pero casi todo el mundo lo cantaría. También han habido otros deportes, en tal caso Marc Márquez, por ejemplo, en moto ganó el Gran Premio de Aragón. El fin de semana fue perfecto para él. Un deportista como la copa de un pino y que no hay quien le haga sombra en el manejo de las dos ruedas de la moto. Hubo también vela, ha habido lucha y, bueno, la Unión Deportiva Las Palmas ha comunicado ya el definitivo contrato del entrenador. Por lo demás, han habido muchos sucesos en el archipiélago canario el fin de semana, con accidente, atropello de coche en San Bartolomé de Tirajana, con una mujer herida al salirse de la vía en un desnivel con su coche en la ciudad de Telde, un detenido en San José en Las Palmas de Gran Canaria, un aficionado muerto en Madrid tras precipitarse al vacío desde lo alto del Allianz Arena durante una final que se estaba allí desarrollando, y también en Tejeda, concretamente en el Roque Nublo, vuelve una vez más a tener que aterrizar un helicóptero para rescatar a una mujer que tuvo una caída en ese sendero. En relación al resto de la información, hablaremos en los próximos minutos, evidentemente, de migración, de la reunión que mantuvieron el pasado viernes en esa comisión de presidentes, en esa conferencia, mejor dicho, de presidentes, en las que se aceptaban las propuestas de las distintas comunidades autónomas, pero al final para no llegar a ningún tipo de acuerdo, con lo cual pues estamos en la misma. Escucharemos a los protagonistas, daremos un paseo por la información de carácter general aquí en Canarias y ya en la segunda hora nos meteremos con información de carácter local de Gran Canaria. Arrancamos el desarrollo de estas y el resto de las informaciones. Nos remontamos atrás unos días y nos vamos hasta esa conferencia de presidentes desarrollada el pasado viernes en Barcelona, en donde, bueno, pues estuvieron los presidentes de las comunidades autónomas y, entre otros, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien elevaba el viernes pasado a la conferencia precisamente de presidentes un paquete de medidas constructivas en materia de vivienda, en migración y en educación que den respuesta a la necesidad absoluta de abordar los retos que tenemos como país. A su juicio, es necesario colaborar entre todos para resolver los problemas de los ciudadanos, dejando al lado las diferencias, cosa que no ha sucedido. En tal sentido, y en materia de vivienda, Clavijo ha puesto sobre la mesa esta cumbre de presidentes celebrada en Barcelona el pasado viernes, una propuesta específica para que el Estado permita a las comunidades autónomas, cabildos y ayuntamientos destinar su superávit a la construcción de viviendas, con lo que se liberarían miles de millones de euros para atajar la emergencia habitacional que sufre en especial el archipiélago canario. El jefe del Ejecutivo Autonómico valoraba de forma positiva la iniciativa del presidente Pedro Sánchez de crear un fondo específico dotado con 7.000 millones de euros para la construcción de vivienda, un fondo que el Estado financiaría en un 60% y las comunidades autónomas en el 40% restante. Sin embargo, reclama más recursos aún,
permitiendo a las comunidades y a las administraciones locales gastar ese superávit que está en los bancos debido a la normativa de control fiscal vigente. Fernando Clavijo, hablando de la conferencia de presidentes. La verdad es que no venimos en el mejor contexto político, ¿no? Con lo cual yo no soy muy optimista respecto a la posibilidad de que se alcancen acuerdos importantes para la ciudadanía. Pero al menos yo sí quiero transmitir los dos aspectos que hemos mandado previamente. El primero de ellos es la vivienda, obviamente. La necesidad de que desde el Estado podamos modificar la ley de bases de régimen local para que a través de figuras impositivas, a través de restricciones a la residencia, podamos limitar lo que es la adquisición de viviendas por parte de los extranjeros. Y paralelamente le voy a solicitar que, dado que va a haber recursos económicos públicos, 7.000 millones nos mandaban una carta, de los cuales el 40% lo íbamos a poner a las comunidades autónomas, que nos dejasen utilizar el superávit presupuestario tanto a las corporaciones. Supremo ayer, yo le quiero transmitir en primer lugar a mis compañeros presidentes y presidentas de comunidades autónomas que ya tenemos una ley y que por favor dejemos ya de usar tácticas para retrasar la salida de esos niños y niñas que viajan solos, los menores extranjeros no acompañados. Yo puedo entender que recurran la ley si consideran que le está generando un daño a su comunidad autónoma. Lo que no puedo entender es que se retrase la salida de esos niños porque estamos vulnerando sus derechos, ¿no? Y al Estado que cumpla, que no tiene sentido que el Supremo le tenga que decir por tercera vez que tiene que cumplir la ley y que esos menores extranjeros no acompañados que han solicitado asilo político son su competencia y que tiene que poner los recursos y los medios. Por lo tanto, espero que en el día de hoy, al tenerlos todos sentados, podamos al menos remover esas conciencias y que se dejen de buscar excusas, tanto unos como otros, y que cumpla la ley y sobre todo que cumplamos los tratados internacionales con esos niños y esas niñas. ¿La solución podría pasar por un plan integral migratorio, como va a plantear usted de la mano del gobierno vasco? Es que tenemos que definir una respuesta como país a esa circunstancia que son los menores extranjeros no acompañados. No podemos dejar a las comunidades que estamos en la frontera solos. No puede ser son de Canarias, o son de Andalucía, o son de Baleares, o son de Ceuta. Tenemos que tener un sistema estatal, que es lo que realmente se buscaba con esa modificación del artículo 35, y que esa solidaridad sea compartida entre todos los territorios. Aquí todos tenemos competencias. El Estado, por supuesto, que ya se lo está diciendo el Supremo, incluso apercibiendo de multas coercitivas, que me parece lo más duro que yo he visto al Supremo con el Estado. Y por otro lado, a las comunidades autónomas, que obviamente tenemos que prestar y somos entidades públicas colaboradoras del Estado. Bueno, pues era colaboración que mostraba también la Comunidad Autónoma de Canarias con respecto al resto de los presidentes, garantizaba esa colaboración de Canarias con el resto de las comunidades autónomas. En la salida realmente, bueno, pues hablaba con cierto pesimismo también antes de llegar, pero es que cuando salió de la comisión, de la conferencia, mejor dicho, de presidentes, pues ya lo ratificaba. Pues el Día de las Fuerzas Armadas que se celebrará mañana. Y amablemente el presidente y el resto de compañeros y compañeras me han permitido intervenir antes para poder ausentarme de la reunión. El mensaje que les he trasladado dentro básicamente ha sido pues el de la necesidad absoluta de buscar acuerdos, de buscar espacios de encuentro para abordar los retos que tenemos como españoles y en el caso como Canarias. Yo he querido centrar mi intervención en 3 asuntos. El primero de ellos es obviamente la vivienda. Valoré positivamente el plan propuesto por el presidente Sánchez como Gobierno de España de aportar más recursos, de la cofinanciación, 60% por parte del Estado, de los 7.000 millones, 40% por las comunidades autónomas, y que esa vivienda protegida hecha con recursos públicos que tenga un carácter siempre pública, que no se pueda trasladar a los propietarios en este caso a los usuarios. Yo le quise sugerir, para darle más potencia de pegada a esta iniciativa, que es uno de los principales problemas de los canarios y de los españoles, la posibilidad, por un lado, de que las comunidades autónomas, en el caso de la Canaria, y las corporaciones locales, ayuntamientos y cabildos, pudiésemos destinar nuestro superávit presupuestario precisamente para eso, para complementar y ayudar más y poner más recursos para la construcción de vivienda pública, sostenible y protegido, al margen de el buscar el apoyo del Gobierno de España en una modificación de la ley de bases de régimen local para que los ayuntamientos puedan, a través de las medidas fiscales o de residentes, penalizar
o restringir la compra de vivienda por parte de extranjeros. En el caso de Canarias, más de un tercio de la vivienda que se vende ahora mismo es comprada por extranjeros. Y por otro lado, el apoyo también en la iniciativa que como Canarias, región ultraperiférica, hemos iniciado en el Comité de las Regiones, precisamente ahora para que los cambios normativos que Europa va a introducir precisamente en la vivienda los pueda o tenga en cuenta nuestra condición de región ultraperiférica. Esa fue una iniciativa que llevamos y que salió aprobada por unanimidad en el Comité de las Regiones de la Unión Europea el pasado mes de mayo. El segundo aspecto del que he querido hablar es en materia educativa. La enseñanza de 0 a 3 años. Saben que no es obligatoria, pero las comunidades autónomas como la Canaria la estamos implementando. Es una de las iniciativas que quienes después hablaron también valoraron positivamente, y la necesidad de buscar recursos y financiación para poder apoyar a las comunidades autónomas, a todas aquellas que estamos poniendo la enseñanza pública y gratuita de 0 a 3 años en nuestro territorio. Y paralelamente hay un decreto de universidades que se está trabajando y que corremos el riesgo de que, como últimamente todo ocurre en nuestro país, que se acabe politizando, estigmatizando o ideologizando. Y es en las universidades privadas. Y traté de exponer que es importante que esa oferta complementaria exista, que esto no es lo público contra lo privado, que tiene que ser lo público con lo privado, la colaboración público-privada es lo que da mejor resultado, y que en este caso, como comunidad autónoma, no queríamos ceder ese tipo de competencias a la Administración del Estado. Eso sí, trabajar todos juntos para que las titulaciones de nuestros universitarios y universitarias, sea la pública o sea la privada, tengan todas las garantías y los criterios de calidad que conlleva obtener un título universitario. Y por último, hablé de migración y le pude trasladar a todos mis compañeros y compañeras presidentes y presidentas autonómicos el sentimiento de soledad que tiene Canarias en esta materia. Después de mucho tiempo se ha aprobado una modificación de la ley, del artículo 35 de la ley de extranjería, y hay que establecer un sistema nacional de atención a los menores extranjeros no acompañados, niños y niñas que viajan solos. Y nos encontrábamos en este momento entendiendo que quien considerase que la ley no está ajustada a derecho la recurriese a donde fuese, pero desde luego lo que no se podían es poner impedimentos para que esos niños y esas niñas pudiesen ser distintos. Precisamente el momento que interviene Fernando Clavijo hablando de los menores después de la valoración de la conferencia de presidentes es el más importante, el que realmente el propio presidente del gobierno llevaba como tema estrella. Todo está por ver qué es lo que acontecerá en los próximos días. Después de esa conferencia de presidentes, evidentemente el gobierno de Canarias está a la espera de qué es realmente lo que va a acontecer. Por cierto, el día anterior, a ver si empiezan ya la distribución de los menores en territorio peninsular. El día anterior, el jueves, ya les habíamos hablado de ello, pero vamos a resumir de manera más extensa que el gobierno instaba al gobierno de España a tener en cuenta la colaboración con las administraciones, a las entidades no gubernamentales, concretamente alrededor de 50 entidades sociales, administraciones públicas y organismos internacionales participaban el jueves pasado en la jornada Niños y Niñas que Migran Solos, una responsabilidad compartida organizada por el Gobierno de Canarias en la capital del Reino, coincidiendo con la urgencia de reforzar la colaboración interadministrativa como condición imprescindible para facilitar precisamente el traslado solidario de los menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas y garantizar también su plena inserción social. En relación a esta cuestión, quien hablaba es Octavio Caraballo, uno de los viceconsejeros del gobierno de Canarias, concretamente viceconsejero del gabinete de presidencia del gobierno de Canarias. Migrantes no acompañados. Este encuentro que se celebró en Madrid esta mañana y que ha terminado esta tarde ha reunido a más de 50 organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, expertos en protección infantil, profesionales de la salud mental y responsables institucionales con el objetivo de compartir buenas prácticas, identificar desafíos comunes y promover soluciones coordinadas y eficaces.
Los menores que migran solos representan uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Estos niños y niñas que han atravesado fronteras en condiciones extremadamente difíciles requieren una respuesta integral, especializada y basada en el respeto de sus derechos fundamentales. Estas jornadas han permitido abordar esta realidad desde múltiples perspectivas, incluyendo la protección legal, la atención psicosocial, la inclusión educativa social, así como la coordinación entre las administraciones públicas y las entidades gestoras. Bueno, pues las entidades que instan a las administraciones a colaborar precisamente para garantizar la integración de la infancia migrante, y el Gobierno de Canarias, por su parte, va a crear una guía de buenas prácticas a partir de las aportaciones de las organizaciones no gubernamentales y del tercer sector en esa jornada. Niños y niñas que migran solos, una responsabilidad compartida celebrada en la capital de España. Una cuestión de la que también les podemos hablar, aunque ya el pasado viernes les ofrecíamos la valoración de las distintas organizaciones no gubernamentales, las valoraciones de ellas, pero no la del Partido Socialista Canario. Su secretaria de organización aquí en el archipiélago canario, Nira Fierro, también se manifestaba con respecto a la celebración, a la actualidad después de la celebración de la conferencia de presidentes. Nira Fierro, PSOE. Presidente, después de la conferencia de presidentes en el día de ayer, una conferencia en la cual se incluían todos los temas a debatir propuestos por el Gobierno de España, por supuesto por el presidente Pedro Sánchez, pero también por el Partido Popular y en este caso por Euskadi y por Canarias. Desgraciadamente al Partido Popular le interesa más el ruido que la vivienda, le interesa más el ruido que la migración. Ese es el Partido Popular de este país y es el Partido Popular de Canarias. El miércoles el presidente Pedro Sánchez lanzaba una propuesta valiente a las comunidades autónomas de este país, a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas. Triplicar la inversión en materia de vivienda, el principal problema de la ciudadanía en este momento. El Gobierno de España un paso al frente para triplicar la financiación en materia de vivienda, para blindar también la vivienda pública. Pues lo que nos encontramos ayer es un Partido Popular que prefiere el ruido a la inversión en materia de vivienda pública. Canarias, y hacíamos el llamamiento el jueves al presidente Clavijo, le instábamos a que aceptara esta propuesta del presidente Pedro Sánchez. Así fue, así ha sido. El presidente Clavijo ayer decía que se sumaba a esta propuesta del Gobierno de España y nos alegramos, porque va a suponer que Canarias pase de un convenio de vivienda de 99 millones de euros, de los cuales 99 actualmente, 77 están financiados por el Gobierno de España, a 350 millones de euros. O sea, Canarias pasará de 99 a 350 millones de euros gracias a esta apuesta valiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Hay que recordar que desde enero a marzo el precio de la vivienda se incrementó en Canarias casi un 14%, y esto solo puede tener una respuesta valiente por parte de las instituciones públicas. Y en todo esto hemos encontrado un Partido Popular de Canarias que supongo que aquí se alegrará, aunque su partido haya votado que no. Es a lo que nos tiene acostumbrados el Partido Popular de Canarias, a decir aquí una cosa pero a hacer la contraria, una incoherencia permanente, como también ha pasado en materia migratoria. Canarias, gobierno del que forma parte el Partido Popular, solicitó incluir en la reunión preparatoria de la Comisión de Presidentes el asunto migratorio, junto a Euskadi. Gobierno de España a favor, Partido Popular en contra. Partido Popular en contra. Partido Popular que gobierna Canarias. Parece que al señor Clavijo solo le apoya Euskadi, Cataluña y el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Es decir, al señor Fernando Clavijo parece que le apoya a todo el mundo menos su socio de gobierno en los asuntos que lleva para tratar de Canarias. Y nosotros no lo apoyamos porque lo proponga el señor Fernando Clavijo. Los apoyamos precisamente porque entendemos que el Gobierno de España debe ser leal a los problemas de los canarios y canarias y sobre todo leal a las soluciones. Aquí quien único está siendo desleal a Canarias es el Partido Popular. Y no me extrañaría ver en las próximas horas ver al líder del Partido Popular de Canarias, vicepresidente del Gobierno de Canarias, decir que está encantado con que Canarias tenga más financiación en materia de vivienda. Palabras de Nira Fierro, que lo que venía a decir en definitiva que al Partido Popular le interesa más el ruido que la vivienda o la inmigración. Por cierto, también creo que hizo una valoración con respecto a la manifestación convocada en Madrid por el Partido Popular y que pues convocaba a miles de personas en la capital de España, diciendo que el problema no lo tiene este país, el problema lo tiene
el señor Feijóo y un Partido Popular absolutamente desnortado, decía Nira Fierro. España crece económicamente, 10 millones de mujeres por primera vez afiliadas a la Seguridad Social. España lidera a nivel europeo la economía, también es un faro de luz a nivel internacional de crecimiento sostenible y sostenido en el tiempo, y por lo tanto parece que el problema no lo tiene este país, no lo tiene España, el problema lo tiene el señor Feijóo y un Partido Popular absolutamente desnortado y un líder que necesita marcar agenda cuando hay otra presidenta de su partido que se la impone permanentemente, una señora que además pues le cierra al señor Feijóo cualquier tipo de posibilidad de acuerdo de gobierno con otras formaciones políticas, al no entender cómo es España y cuál es España. El señor Feijóo tiene una herramienta extraordinaria a su disposición, que es presentar una moción de censura si quiere cambiar al presidente. El problema es que el señor Feijóo, 2 años después, sigue sin apoyo. Bueno, pues crítica desde el Partido Socialista, desde aquí en Canarias, que también valoraba pues esa manifestación en la capital de España, organizada por el Partido Popular. Luego nos iremos un poquito más con ellos si rescatamos la información de esa jornada de ayer, aunque hay sobrada información a través de todos los medios a nivel nacional de una concentración de esas características en donde participaban muchísimos ciudadanos del archipiélago canario y también miembros del Partido Popular de las Islas Canarias que se trasladaban a Madrid para esa protesta en contra de la acción de gobierno del PSOE de Sánchez y del PSOE, y donde están pidiendo la celebración de nuevas elecciones. Vamos a realizar el alto que nos toca a esta hora y regresamos aquí en la 10, Capital Radio, en la sintonía también en simultáneo de Capital Radio en Gran Canaria. Ahora volvemos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Para personas inquietas, Capital Radio. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades. Instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguere@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguere, en toda Canarias. 922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio.
Contigo, la 10. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Tiempo de regresar con las informaciones. Recuerden que seguimos en sintonía simultánea de la 10 Capital Radio para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y de Capital Radio para la isla de Gran Canaria, para la provincia de Las Palmas. Les estábamos hablando del PSOE, que por cierto celebraba el domingo o el sábado creo, sí, el sábado en la isla de Gran Canaria una, digamos, jornada en la que la agrupación socialista de la ciudad de Aruca desarrollaba el foro de debate y análisis de las políticas de igualdad, y concretamente vino como invitada la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, pero en donde también participaba Belarmina Martínez González, y que estuvo, como decíamos, en la asociación. Ella pertenece a la escuela, precisamente Belarmina Martínez, en la sede de la agrupación socialista de Arucas, en donde estuvo Belarmina, pero también estuvo, como decíamos, la propia secretaria. La propia Belarmina, y también la secretaria, como decíamos, Cristina Hernández. Vamos a escuchar a Cristina Hernández primero. Por tener de nuevo, como siempre, porque somos el Partido de la Igualdad, el Partido Socialista es el Partido de la Igualdad, tener esta sede abierta al feminismo, a la reflexión y al conocimiento. Vivimos tiempos convulsos, vivimos tiempos en los que vemos como el negacionismo de la violencia de género, vemos como el negacionismo de la ciencia, vemos como posiciones contrarias a los derechos de las mujeres están avanzando en el mundo. Y frente a ese avance, el Partido Socialista tiene una respuesta, que es más políticas públicas, más conocimiento y más feminismo. Si somos un partido con 150 años es porque desde hace 150 años casas como esta de hoy en Arucas están abiertas a la reflexión, al conocimiento, al aprendizaje y al feminismo. Nosotros tenemos y nosotras tenemos las ideas fuertes, arraigadas. Por eso siempre respondemos igual, por ejemplo, frente a las agresiones sexuales, independientemente de quién sea su agresor. Y siempre tenemos el mismo discurso frente a la violencia contra las mujeres, frente a la explotación, independientemente de a quién vote el agresor o de quién sea el agresor, cosa que no podemos decir lo mismo de nuestros opositores, ¿no? del Partido Popular. Estamos aquí para hacer más feminismo. El Partido Socialista de Canarias es un partido ejemplo de mujeres feministas. Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres en España a nivel nacional, presente en Arucas en esta jornada, en este foro en el que se debatía pues esa situación. Como decíamos, dice que vivimos tiempos convulsos de negacionismo, de violencia de género, y evidentemente arrojaba también la piedra al comportamiento del Partido Popular. Quien sí estuvo, como digo, fue la secretaria de organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, a la cual también escuchamos. De Canarias celebramos nuestra tercera edición de la Escuela Feminista Belarmina Martínez, un espacio de diálogo, de debate, de fortalecimiento del pensamiento feminista dentro del Partido Socialista, imprescindible en estos tiempos, que además nos acompaña en la formación y en las ideas para abrazar el futuro con fuerza, porque estamos viendo y viviendo tiempos muy complicados, y ante
el fanatismo de la derecha y de la ultraderecha, solo cabe reaccionar con pensamiento, con ideas y con mucho más feminismo, ¿no? Y por eso estos espacios son tan importantes. Yo tengo que agradecer con todo el cariño, con todo mi corazón y con toda... Bueno, pues estaban allí en Arucas para hacer más feminismo, y el Partido Socialista de Canarias es un partido ejemplo de mujeres feministas como Belarmina Martínez, y a la cual, bueno, pues le, digamos, agasajaba también en este encuentro en donde tuvo oportunidad de participar. Pero quienes hicieron las valoraciones, como digo, fueron a las que hemos escuchado, a la directora del Instituto de Mujeres de España, Cristina Hernández, y a Nira Fierro, secretaria de organización del partido. Con respecto a esa manifestación organizada por el Partido Popular en la capital de España, lo que más se gritó fue Sánchez dimisión. Esto decía ante los miles de concentrados en la Plaza de España en Madrid el propio Feijóo, presidente del Partido Popular. Señor Sánchez, deje de esconderse, deje de mentir, deje de huir. España ya sabe quién es usted y los suyos. Y por eso le digo, ríndase a la democracia, convoque elecciones, las queremos ya, porque nadie le votó para hacer esto, nadie, ni los suyos. Hágalo si es tan demócrata como dice. Sí, que convoque elecciones generales y que le pregunte a los españoles si quieren un gobierno de Koldos, de Leires o de Jessicas, o prefieren un gobierno de gente honrada y de gente decente. España está preparada y yo estoy listo, y solo falta que usted encuentre el coraje para poner las urnas y preguntar a los españoles. Un presidente del Partido Popular que ya da por hecho, evidentemente, que se convocarán elecciones, y da por hecho también que gobernará en nuestro país. Dice sentirse preparado para gobernar ya. Luchar para recuperar la decencia en nuestro país es una causa noble. Sentiros orgullosos de defenderla, y no dejéis de hacerlo hasta que devuelvan la palabra y podáis acabar con esto en las urnas democráticamente. En las urnas democráticamente. Quieren una sociedad anestesiada. Quieren que no salgamos a la calle porque la calle ya no les responde a ellos. Quieren nuestra resignación para seguir deteriorándolo todo como una termita. No lo pueden tener y no lo van a tener. Y por eso... Bueno, palabras de Feijóo en Madrid, en esa manifestación convocada para muchísima gente de todo el territorio nacional, de todas partes del territorio nacional español fueron, representantes evidentemente de todas las comunidades autónomas, y ahí estaban todos apoyando al líder del Partido Popular en esa protesta, en esa manifestación en la que pide, pues entre otras cosas, democracia, cosa que entiende el Partido Popular que no está ocurriendo. Dejamos este tema, nos vamos de nuevo al archipiélago canario. Exactamente decir por parte de Política Territorial, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, se inauguraba un taller, exactamente donde participaba 21 representantes políticos y público en general de Canarias, que se dieron cita el fin de semana en ese taller de gestión de riesgo volcánico para representantes públicos y políticos, dirigido por el coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias, Involcán, Nemesio Pérez. Una iniciativa que se enmarca en el proyecto Estrategia Canaria para la Reducción del Riesgo Volcánico, en la que participaron el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, y el director general de Emergencias, Fernando Figuereo. En esta fase del proyecto participaron cargos públicos procedentes de 6 de las 8 islas del archipiélago canario, representando a 9 formaciones políticas: Agrupación Areña Independientes, Agrupación Socialista Gomera, Coalición Canaria, Nueva Canaria, Bloque Canarista,
Partido Popular, PSOE, Sí se puede y Vox con responsabilidades públicas en el Gobierno de Canarias, en los cabildos insulares, en los ayuntamientos, así como diputados del Parlamento de Canarias. ¿Qué se dijo allí? Pues, en fin, el científico Nemesio Pérez dirigía el taller sobre esa gestión de riesgo volcánico para representantes públicos y políticos. Esta tarde vamos a dar comienzo a este taller sobre la gestión del riesgo volcánico encuadrado dentro de la estrategia canaria para la reducción del riesgo volcánico impulsada por Volcán y su alma mater Nemesio Pérez, que de la mano de la Dirección General de Emergencia y la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y Emergencia, en este caso, que se encuentra englobada también dentro de esa consejería, pues estamos impulsando para intentar mejorar nuestra situación frente al riesgo volcánico. A partir sobre todo de la erupción del volcán Tajo Gaite en La Palma en el 2021, si bien hemos sido durante mucho tiempo conocedores que vivimos en una tierra volcánica, ha sido mucho más fuerte esa relación con el volcán, sobre todo las consecuencias derivadas de eso, y fundamentalmente lo que se trata es entre todos, analizando precisamente esa situación de riesgo que plantea esa naturaleza volcánica en las Islas Canarias, las estrategias para poder abordarlo de una manera que garanticemos la seguridad, en primer lugar, de las personas y en segundo lugar también de sus bienes. Es fundamental para ello poder reunirnos por sectores, como se trata dentro de estas distintas jornadas. En esta en concreto es dedicada a cargos públicos y esperemos que de ese conocimiento científico, a partir del cual podamos debatir y alcanzar un consenso para poder transmitirle a la sociedad también esa conciencia sobre el riesgo volcánico, para poder saber lo que tenemos que hacer en cada momento si llegara en algún momento a producirse una nueva crisis volcánica en Canarias. Bueno, pues esas eran las palabras de Marcos Lorenzo. Vamos ahora a escuchar las de Fernando Figuereo. Pues nada, estamos en uno de los talleres. Perdón, antes habíamos dicho que íbamos a escuchar a Nemesio, no lo escuchábamos y ahora nos suena la voz de Nemesio. No, vamos a escuchar a Fernando Figuereo. Bueno, estamos aquí en estas jornadas organizadas por Involcán y en la persona de Nemesio para trasladar a la sociedad que no nos podemos olvidar que estamos en unas islas de origen volcánico, en unas islas que últimamente tienen un aumento pequeña de sismicidad en alguna de ellas, no preocupante, pero sí que tenemos que seguir haciendo un seguimiento de la misma y esperemos que hoy, mañana y pasado, pues se nos haga llegar, sobre todo a la Dirección General de Emergencias, para estar preparados para ello, las inquietudes que pueda tener Involcán en cuanto al futuro para nosotros. Fernando Figuereo hablando de lo que tenía pues previsto recibir, la información que recibía, como decíamos, de las explicaciones del coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias. Decía Figuereo en relación al aumento de sismicidad que hay y la tranquilizaba un poco, decía poquita sismicidad que existe. Sí, la verdad es que sí, es poca. Cuando haya más, pues ya nos deberemos preocupar. Escuchamos ahora sí a Nemesio Pérez. Pues nada, estamos en uno de los talleres relacionados con el proyecto de Estrategia Canaria para la reducción del riesgo volcánico. Una idea que creo que es absolutamente necesaria, lo planteé al final de la erupción del Tajo Gaite, y es una estrategia que queremos elaborar bajo 3 pilares: conocimiento científico, participación ciudadana y consenso. ¿Cómo vamos a lograr la participación ciudadana? Pues haciendo talleres como estos para distintos sectores de la sociedad. Este es sobre representantes públicos y políticos. Tuvimos hace poco uno sobre comunidad educativa no universitaria y vamos a tener sobre planificadores del territorio, sobre expertos en emergencia, expertos jurídicos y financieros, con la finalidad de que cada sector pues haga un análisis interno de en qué pueden contribuir para la reducción del riesgo volcánico desde su sector y que identifiquen aquellas amenazas y oportunidades que el entorno en donde ellos se mueven o donde se mueve el sector pues pueden contribuir a mejorar los esfuerzos para reducir el riesgo. Nemesio Pérez, como decíamos, coordinador científico de Involcán, que recalcaba que tras la erupción de Tajo Gaite 21, Canarias necesita dar un paso decisivo hacia la estrategia integral para reducir el riesgo volcánico, que incluya el conocimiento técnico
pero también la participación ciudadana y el consenso. Unas jornadas donde participaban, como decíamos, 21 responsables de distintas administraciones públicas y de casi todos los partidos políticos de Canarias, que se celebraba entre el 6 y el domingo, ayer día 8, en el puerto de la Cruz, y que se ubican en el proyecto de estrategia canaria que contempla la realización de una docena de talleres durante los años 25 y 2026. Con respecto a la jornada de hoy en la Cámara de Comercio de Gran Canaria, mientras eso tuvo lugar en Puerto de la Cruz, en la isla de Tenerife, esto va a desarrollarse en la capital Gran Canaria. Política Territorial presenta el proyecto de actualización de la Ley del Suelo a las cámaras de comercio y colegios profesionales, y en esta oportunidad de esta mañana, a eso de las 12 menos cuarto, tiene lugar en la Cámara de Comercio de Las Palmas. La presentación, como decíamos, del proyecto de actualización de la Ley del Suelo de Canarias, en la que van a participar, como decíamos, representantes de la Consejería de Política Territorial, pero también representantes, evidentemente, de la Cámara de Comercio, empresarios del sector, como no puede ser de otra manera. Esto en referencia a esta información. Por cierto, hoy también en la mañana ha habido un minuto de silencio en la capital Gran Canaria, en la sede también de presidencia de Santa Cruz de Tenerife. Por cierto, a la 1 de la tarde será la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, que sí se está celebrando esta mañana en Canarias, en presidencia del Gobierno exactamente, y a eso de la 1 de la tarde tendrá lugar la rueda de prensa para explicarnos cuáles son los asuntos que han tratado en sede de presidencia del Gobierno. Y el minuto de silencio de esta mañana, que era donde iba, condenando el asesinato machista de una mujer en la isla de Tenerife, y que, bueno, pues se ha pospuesto para este lunes en la mañana, porque la mujer falleció el pasado día 4 de junio en La Laguna, en Tenerife. Y luego la presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo, presidirá, como digo, esa celebración. Está presidiendo la celebración del Consejo de Gobierno de Canarias, un Consejo de Gobierno de Canarias que abordará diversos asuntos. Por cierto, desde la Consejería de Bienestar Social, la Dirección General de Mayor y Participación Activa, se nos indica que ha iniciado un proceso de reforma de la Ley 3/96 de 11 de junio de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones. Una norma que, aunque fue pionera en su momento, ha quedado desfasada tras casi 3 décadas en vigor. La actual norma sigue empleando expresiones como personas mayores incapacitadas, tutela legal general o centro de válidos, términos que ya no corresponden precisamente a los marcos normativos ni al enfoque de derechos vigente. Además, se fija los 60 años como único criterio para definir a las personas mayores, sin tener en cuenta la diversidad del envejecimiento. La reforma propuesta busca actualizar el contenido, el lenguaje y la estructura de la ley, incorporando también una visión más cercana de la realidad actual y las exigencias legales nacionales e internacionales. Entre los cambios más destacados se incluyen el reconocimiento explícito de derechos como la autonomía, la capacidad jurídica con apoyos, el derecho a vivir en el entorno habitual, a participar activamente a la salud integral, la incorporación de principios rectores como la accesibilidad universal, la no discriminación por edad o género, la solidaridad intergeneracional, la transparencia y la cohesión territorial, y también la creación de los nuevos consejos insulares municipales y representación real y capacidad de propuesta, así como la modernización del Consejo Canario de Personas Mayores y la implementación de un sistema de seguimiento, evaluación e inspección pública con indicadores, un observatorio autonómico y un régimen sancionador para proteger los derechos, como digo, de los mayores. Esto en referencia a esta cuestión que comunica el Gobierno de Canarias a través de este departamento, que es el de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. Nos vamos con vicepresidencia del Gobierno, en este caso para
comunicar que este lunes en la mañana, ahora nos iremos precisamente con esa visita del vicepresidente a San Bartolomé de Tirajana el pasado viernes, pero el viceconsejero y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, inaugura este lunes a las 15:30 horas la 18ª Conferencia Nacional Enterprise Europe Network 2025, organizada por la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica del Gobierno de Canarias y que tiene lugar en el Auditorio Infanta Leonor de Arona, en Tenerife, en la avenida Juan Carlos I, número 20, en Arona. Eso tiene lugar, como digo, a partir de las 3:15 de la tarde. Y lo que les comentábamos es que el vicepresidente canario ha visitado San Bartolomé de Tirajana, donde le recibía a Marco Aurelio Pérez y miembros del gobierno municipal de San Bartolomé de Tirajana, en una visita en la que, bueno, el vicepresidente fue a conocer, pues entre otras cuestiones, la que le interesa conocer o que le trasladarán desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Manuel Domínguez. Hemos hablado desde el comercio, hemos pasado por la vivienda, hemos hablado de un asunto que hoy en día está en boca de muchos y es la sobrepoblación o no en Canarias, y me reflejaban cuál es la realidad de algunas zonas de medianía en donde están preocupados por la despoblación, por la pérdida de población constante que se produce en las zonas de medianía del municipio de San Bartolomé, en donde se encuentra que empiezan a cerrar empresas, empieza a haber actividad única y exclusivamente los fines de semana, y es algo que les preocupaba. Por eso yo les decía que voy a encargar a través del Gobierno algunos análisis de la situación vinculada particularmente al desarrollo económico, a la actividad empresarial en las zonas de medianías, para ver de qué manera podemos conseguir que haya un mayor apalancamiento de la población en estas zonas y, por lo tanto, generar mayor actividad económica en esos entornos. No va a ser tarea fácil, soy consciente de ello, pero bueno, pues uno de los temas estrellas tratados por parte del consejero del Gobierno de Canarias fue evidentemente conocer cuáles eran los asuntos que le preocupaban mayoritariamente, y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana pues le trasladaba esa cuestión, ¿no? La preocupación que existe por el despoblamiento de los altos, de las medianías y cumbres de San Bartolomé de Tirajana. Marco Aurelio Pérez y otros miembros de la Corporación Municipal hablaron con el vicepresidente canario de Comercio, de Vivienda y Desarrollo Económico. Marco Aurelio Pérez. En la mañana de hoy hemos tenido pues la visita del vicepresidente del Gobierno de Canarias, don Manuel Domínguez, al municipio de San Bartolomé de Tirajana. Le hemos recibido en las oficinas municipales y hemos, pues de alguna forma, repasado una serie de asuntos no pendientes, sino asuntos de interés general para el municipio, en paralelo a lo que son las diferentes áreas de gobierno que de alguna manera gestiona el Partido Popular en el Gobierno de Canarias, y también otras que son de interés para el municipio. Y en ese apartado, bueno, pues hemos visto cuestiones con relación a lo que es el turismo, con relación a lo que es la vivienda, con relación a lo que es, de alguna forma, el comercio en el municipio, los impuestos en el municipio. Hemos estado también tratando un tema no de actualidad, pero sí de mucha trascendencia de cara al futuro, que es de alguna forma el ver cómo determinadas zonas de medianías y cumbres de la isla de Gran Canaria, de la cual pues San Bartolomé de Tirajana participa de un amplio espacio de la misma, pues la despoblación de esa zona en contraprestación, en contraposición, mejor dicho, a lo que es la sobrepoblación de las zonas de costa. Y hemos hecho también un repaso a un proyecto que a través de la Mancomunidad de Medianías estamos trabajando, que es el CEPA, y el Centro de Acogida Temporal de Animales en San Bartolomé de Tirajana, que de alguna forma necesitamos financiación. Estamos de alguna manera poniendo sobre la mesa ese proyecto a la vicepresidencia del Gobierno de cara al futuro en la necesidad de financiación, porque íbamos a crear un espacio importante. Estamos hablando de una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, donde los municipios que conformamos la medianía de Gran Canaria pues vamos a desarrollar ese asuntos trasladados por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana al vicepresidente
presidente del Gobierno de Canarias. Por cierto, la red de observadores del medio marino de Canarias, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, dirigida por Mariano Hernández Zapata, participaba un año más en la Feria Internacional del Mar, FIMAR, en Las Palmas de Gran Canaria, que se ha celebrado el pasado fin de semana. Hasta allí se trasladaba la viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg Rodríguez, quien destacaba que la ciencia ciudadana marina y la participación activa de la ciudadanía son clave para proteger nuestros ecosistemas marinos y avanzar hacia un futuro verdaderamente sostenible. A ver si le podemos escuchar. Hoy en FIMAR, inaugurando el stand de Repromar, un clásico ya en FIMAR. Como saben, Repromar es ciencia ciudadana. Lo que buscamos con esta red es que cualquier persona interesada en el medio natural, en este caso medio marino. Inaugurando por un lado ese stand y haciendo referencia por otro al desarrollo de la feria. Identificar muchas especies, hemos conseguido sobre todo ver la distribución de muchas especies porque 1000 ojos ven más que los que tenemos nosotros en la consejería, más que 4 ojos, 2000 ojos ven más que 1000 y 1 millón ven más que 500.000. Mientras más seamos reportando y estando ahí de ojeadores por la biodiversidad marina, por su protección y por la protección y ayuda de la ciudadanía, precisamente para poder vigilar, como bien dice la viceconsejera, los mares, ¿no? Y otra cuestión, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, también con el presidente del Consejo de Administración de Visocán, Pablo Rodríguez, y el director gerente de la empresa pública, Javier Terán, presentaban el Observatorio Canario de la Vivienda, una iniciativa que nace con el propósito de analizar de forma rigurosa y permanente la situación del mercado inmobiliario de las islas y dotar también a las administraciones de una herramienta clave para el diseño de políticas públicas efectivas. Vamos a escucharle brevemente, en tal caso, al propio consejero Pablo Rodríguez. Obvia, un observatorio público de vivienda para aportar rigor, para aportar datos para las políticas públicas de vivienda. Nos parece, hace aproximadamente 18 meses, aprobábamos el decreto ley 1/2024 que declaraba, entre otras cuestiones, la emergencia habitacional en Canarias. Y nos parecía oportuno en aquel entonces y ahora, pues, para implementar políticas públicas. Bueno, un observatorio del que va a responsabilizarse también, como decíamos, el director de Visocán. De arrancar esta iniciativa, que para nosotros es un reto, que cogemos con mucha ilusión porque pensamos que la información es clave, tenerla al día y rigurosa para poder luego aplicar unas políticas correctas, ¿no? Entonces, el Observatorio Canario de la Vivienda pues va a ser un instrumento de seguimiento permanente de la información que nos va a dar una visión global y ajustada de la realidad del mercado en todas las Islas Canarias, tanto en vivienda libre. Bueno, pues quedó presentado la pasada semana ese Observatorio Canario de la Vivienda, que busca convertirse en ese referente en el análisis de la vivienda aquí en las Islas Canarias. Nada más. Nos despedimos de los oyentes de la 10, Capital Radio. Seguimos con los oyentes de Capital Radio en Gran Canaria con información de la isla de Gran Canaria, de la provincia de Las Palmas. Este martes nos encontramos de nuevo a partir de las 11:05 de la mañana, si nos escuchan a mediodía, a partir de las 21 horas si nos escuchan de noche. Gracias por la atención prestada. Capital Radio.